Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando en su edición 15. Saludo a nuestro corresponsal desde Alemania. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, James. ¿Cómo va todo por allá en Ciudad de México? Muy bien, con mucho movimiento. La Ciudad de México es muy movida. Tú estuviste algún tiempo aquí. Es una ciudad que se ha vuelto muy rápida, muy dinámica. Y bueno, pues vamos a tener también en alguna ocasión. Estamos preparando un episodio del tema de gentrificación en la Ciudad de México. Ya lo estaremos posteando para que lo vean. Pues agradecerles a todos los escuchas que tenemos, Chavita. Tenemos cada vez más una comunidad española interesante, ¿no? Sí, nos ha sorprendido la aceptación que hemos tenido por ese país y bueno, les mandamos muchos saludos. En este Cultivando 15 traemos temas muy interesantes, Chavita. Traemos 3 temas que siguiendo con el objetivo del programa, que darle una hilación a cada capítulo, la importancia de la información y el resguardo de la misma. Y qué mejor, ¿no?, que tener a un experto en teoría del Estado y sociedades secretas con el que vamos a hablar qué es la masonería, todos los mitos que tiene la masonería y bueno, pues qué objeto tiene esta sociedad que tiene muchos secretos, ¿no, Chavita? Estuvo muy interesante. Sí, está increíble pensar desde dónde llega, cuál fue su primer propósito. La verdad es que me gustó mucho esta plática y yo les recomiendo que se queden a escuchar nuestro primer tema. La segunda, y es siguiendo con esta escalada de violencia que se ha dado en las últimas horas en este conflicto de Israel y Palestina, pues vamos a tocar el tema del conflicto palestino-israelí. Invitamos a un muy buen amigo experto en política pública para platicar de esto. Estuvo hace unos meses en Jerusalén y en esa parte del mundo y vamos a platicar con él sobre el tema del conflicto de Israel y Palestina, ¿verdad, Chavita? Sí, nos dejó muchos puntos para pensar, pero además también nos dio algunas recomendaciones para aquellos que quieren visitar el país, los lugares que tienen que ver, que no todo es el conflicto, también hay muchas cosas que envuelven esa zona del mundo tan interesante, así como conflictiva, ¿no, James? Sí, y por último regresamos con Cultivando el Miedo, Chavita. Sí, con el tema de La Llorona, el tan popular tema de La Llorona, que cada país tiene una Llorona, cosa que nos enteramos hace poco, o no sé tú, yo pensé que era solamente en México y al parecer hay Llorona hasta en Chile. Es correcto, y entonces invitamos a nuestra ideóloga del Cultivando el Miedo nuevamente a estar con nosotros. ¿Y por qué no nos vamos a las 10 de la semana, Chavita? Sí, vámonos a las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. 1. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en plena escalada de violencia. Reiteró la apuesta de Estados Unidos por la solución de 2 estados. Se abordarán temas de Irán y la guerra de Ucrania en esta visita. 2. La extracción de litio amenaza el medio ambiente en Argentina. Ambientalistas alertan al gobierno del presidente Alberto Fernández la dificultad de la extracción de esta materia prima, que incluso pone en riesgo el ecosistema. 3. Se reúnen los jefes de Estado de Brasil y Alemania. Olaf Scholz y Lula trataron temas como el acuerdo europeo con el Mercosur y la guerra en Ucrania, en la que tienen posturas opuestas. 4. El movimiento feminista Grey Hair toma fuerza con la inclusión de famosas actrices como Sarah Jessica Parker, Katie Holmes o Demi Moore. Quieren normalizar y resaltar la belleza de las canas y defienden la idea de que las mujeres no deben de tener la obligación de teñirse. 5. La administración del presidente Biden llega a un acuerdo con Países Bajos y Japón para considerar cortar el acceso de Huawei a todos sus proveedores, incluidos Intel y Qualcomm, en un momento en el que Estados Unidos intensifica las medidas enérgicas contra el sector tecnológico chino. 6. Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras son los países más corruptos de la TAM en 2022, de acuerdo con el último reporte de Transparencia Internacional. Uruguay figura entre los menos corruptos y comparte con Canadá los primeros puestos
puestos del continente. México se ubica en el puesto 126 de 180 países. 7. Para los fans de Terminator 2, ya existe un robot que puede alternar su estado entre sólido y líquido que logra atravesar barrotes. 8. Ha comenzado el proceso de deflación, señala Jerome Powell, presidente de la Fed, mientras continúan subiendo las tasas de interés en Estados Unidos. 9. Los creadores de ChatGPT lanzan una herramienta de clasificación de texto para verificar si un texto fue escrito por una inteligencia artificial. 10. Erdogan insiste en bloquear ingreso de Suecia a la OTAN por quema del Corán, luego de que un sujeto prendiera fuego al libro sagrado musulmán en Estocolmo. Turquía manifestó su rechazo al ingreso de este país escandinavo a la alianza. De podcast a podcast. Pues regresamos a la parte de podcast a podcast. Y pues, ¿tienes tu recomendación, Chavita? Sí, James, fíjate que hace poquito me lo recomendaste. Me puse a escuchar un podcast que se llama The Energy Show. Lo conduce un cuate que se llama Barry Cinnamon, si me acuerdo bien. Y me latió muchísimo porque en 30 minutos habla sobre diferentes temas relacionados con la energía, obviamente para ser redundante, y el cambio climático, todo lo que son energías renovables, la fisión, la energía solar. Y creo que si alguien le llama la atención todo esto del cambio climático y las energías alternativas, esta es una muy buena opción de podcast. Nuevamente, The Energy Show. Sí, y sobre todo tiene temas muy interesantes este cuate. Hay un episodio en la que toca temas de eficiencia energética, de lo que están haciendo las ciudades inteligentes para lograr políticas de eficiencia energética. Está buenísimo, es muy actualizado, tiene temas, por ejemplo, de energía solar, muy recomendable, pero creo que solo está en Apple Podcast, ¿no, Chavita? Sí, lamentablemente solo está en Apple Podcast, pero simplemente necesitas la aplicación y no es necesario tener iPad o un iPhone para escucharlo. ¿Y tú, James, cuál es el podcast que nos vas a recomendar esta semana? A mí me gusta mucho y quiero recomendar un 3x1, Chavita. Bloomberg Línea saca un podcast que se llama La Estrategia del, para enterarse de las últimas noticias que hay en Argentina, Colombia y México. Y entonces tocan temas como el superpeso, como todo el tema del dólar blue en Argentina, las estrategias que ha llegado Petro a hacer económicas en Colombia. Entonces está bien interesante. Son 3 podcasts. Hay uno que se llama La Estrategia del Día Argentina, uno que se llama La Estrategia del Día Colombia y La Estrategia del Día México. Muy recomendable, trae datos de Bloomberg, entonces Bloomberg siempre son datos fidedignos, Chavita. Buenísimo. Con eso nos quedamos y vamos con este Cultivando 15. Vamos. Pues regresamos a este Cultivando y vamos a hablar de un tema que culturalmente ha sido un poco, pues, negro, sombrío, ¿no? Que es el tema de las sociedades secretas. Y sobre todo una que es todo lo que simboliza el tema de la masonería. Mucha gente pues no entiende ni qué es esa masonería. Entonces, pues fíjate que traje y me tomé el atrevimiento de invitar a un experto. Es un gran amigo mío. Es una de las personas que a mí me impulsó a dar clases. Lleva muchos años siendo catedrático de universidad. Es colega mío. No estudiamos derecho en la misma universidad. Es doctorante. Da clases de teoría del Estado, de derecho administrativo. Y dentro de esta teoría del Estado viene un tema como de simbología. Y entonces él es experto en simbología y sociedades secretas y vamos a platicar con él de la masonería. Es Héctor Casillas. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, querido James. Muy buenas tardes. Pues bienvenido al Cultivando y bueno, pues preguntarte gracias, y sobre todo en este tema que es la masonería. Tú que has leído mucho y yo sé que hemos platicado y tratamos de hacer este Cultivando para dar información y desmitificar un poco lo que es la masonería. Tú que llevas leyendo muchos años de esto, ¿de dónde surge la masonería? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un verdadero placer a ti y a Chava por estar aquí con ustedes. Mira,
hay varios orígenes de la masonería, ¿no? Hay que distinguir también entre la masonería, que en sí en concreto el nombre, pues bueno, correcto es francmasonería, Masonry en inglés, que pues viene desde el siglo XVII. No sé si recuerdan, pues bueno, voy a procurar ser lo menos teórico posible, pero recordarán cuando habían estas cofradías, estas agrupaciones de constructores, de albañiles en la Edad Media, que comenzaron pues a guardar con mucho recelo pues sus trucos, sus formas de construir tanto catedrales, edificaciones o demás. Entonces, pues la misma naturaleza humana nosotros lo conocemos y en la vida pues vemos que siempre nos reunimos en grupitos, ¿no? En sociedades. Al tener pues secretos tan a lo mejor tan celosos como lo mencioné, comenzaron a reunirse en este tipo de cofradías, en este tipo de agrupaciones, y para guardar, ¿qué vamos a decir? Pues unidad común y un grado de identidad entre ellas. Comenzaron pues a crear cierta simbología, ciertos saludos que los identificaban unos de otros para así poder conocerse y de cierta manera guardar estos conocimientos. Entonces, al tener estos conocimientos y pertenecer a un grupo, es decir, un club, pues comenzaron a inventar ciertos saludos secretos, ciertas palabras secretas, y pues ya le dieron posteriormente pues un toque, vamos a decirlo, esotérico con conocimiento y sabiduría de la construcción del templo del rey Salomón, que como ustedes lo saben, pues prácticamente son 1000 años antes de Cristo. Entonces, con la construcción del templo del rey Salomón, por ahí provienen pues muchas leyendas, muchas alegorías, pues sirvió verdaderamente de influencia directa para crear la masonería y englobar estos clubes o sociedades con secretos para tener una forma y un respaldo histórico con el origen y la construcción del templo del rey Salomón. Ya posteriormente, mi James, viene la masonería, pongámosle formal, en 1717, con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde cobra forma, ya se unen en logias y comienza pues una verdadera historia mundial. Todo esto, pues te digo, desde el siglo XVII y en concreto en 1717, precisamente el día de San Juan, curiosamente, es cuando se instala y se conforma la Gran Logia Unida de Inglaterra, que la fecha sigue presente y se lo recomiendo. Es un verdadero manjar ir a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Órale, no sabía que se puede visitar. Claro. Okay. Chava. Es que es de lo que vamos a hablar más adelante. Van a ver que con la intro que nos diste, mi James, espero no abusar del uso de la palabra. No. Es algo increíble. Yo la verdad es que no tenía ni idea. O sea, cuando planteamos esto, pues la idea del cultivando es desmitificar cosas. Esto es interesantísimo. Lo que nos estás platicando es interesantísimo. Sí, dime, chava. No, yo algo que estoy entendiendo es que justo esta logia comienza, digamos, como una logia que protege un específico conocimiento, el que era el de la construcción, que yo me imagino que en ese entonces realmente era valioso ese conocimiento de saber construir edificios altos y torres o ocupar de una mejor manera un espacio o una tierra, ¿no? Valía mucho dinero. Eso era información súper valiosa al final, pues, como en otras cultivando que ya hemos hecho. La información es lo más importante, ¿no? Es una frase de política, ¿no? Información es poder. Y pues bueno, creo que aplica en todos los ámbitos. Entonces, retomando lo que decías, James, precisamente por eso también es muy importante aclarar esto que digo de la Gran Logia Unida de Inglaterra y en Londres, porque precisamente como lo dices, sí hay muchos mitos oscuros alrededor de la masonería, pero me atrevería a decir que hoy en día más que nada se dan en Latinoamérica. Que vas a Europa, sobre todo, Chava, y tú lo podrás ver ahí, y me gustaría que después de esta plática pudieras investigar un poco de dónde te encuentras y va a ser cómo la masonería es completamente la visión que hay de la sociedad respecto a la masonería, tanto en Estados Unidos como en Europa, y sobre todo Inglaterra y Estados Unidos es completamente distinta. El masón lo tienes enfrente de ti
sin que tenga que ser completamente discreto o secreto, como lo es mucho en Latinoamérica, como lo es mucho en México. Vas, por ejemplo, en la Gran Logia Unida de Inglaterra, Chava, y entras, y es un edificio precioso en Londres, donde tú perfectamente como turista puedes entrar. Entras y hay tours guiados cada hora. Y esa es justo la idea que yo tenía de que todo lo masón era totalmente restringido, ¿no? Quizá justo como vengo de México. No, ahí vas viendo, porque entras, pues tú, de hecho, si no mal recuerdo, es gratuito. Hay una tienda de souvenirs masónicos, imagínense. O sea, donde incluso pues venden los arreos, no sé si sepan, los arreos es la indumentaria que usan los masones, que comúnmente ya sea un collarín, dependiendo del rito, o una banda que cruza el pecho, y sobre todo el mandil. El mandil siempre es lo más importante de los masones. Pero a ver, a mí me gustaría ver un poco, digamos, ¿cuál es el objeto de la masonería? ¿Cuál es el objetivo que tiene una sociedad secreta, o sea, de ser masón? O sea, justo es lo que yo no entiendo. Tommy James, bajo lo que he estudiado, conocido a muchas personas, es el autoconocimiento. Ok. Las logias se reúnen hoy en día para trabajar y que cada uno de sus integrantes vayan conociéndose de manera personal con base a un ritual que se desarrolla dentro de un rito. Ok. ¿Y me seguiste más o menos? O sea, existen diferentes ritos en el mundo y bajo ese rito hay rituales. Entonces, y pues bueno, no estamos hablando de rituales tampoco satánicos, ni que eso es muy importante aclarar, no se queman, no se matan vacas, no se matan niños, no, mucho menos, es simplemente pues, un ritual, como incluso pues todos seguimos, incluso los que vamos a la iglesia, ¿no? O sea, como la primera comunión. Claro. O el bautismo. Entonces, pues se siguen los rituales y con base a ciertos grados de perfeccionamiento de conocimientos va el masón autoconociéndose. Entonces va avanzando en diferentes grados y niveles y así es como va conociéndose, va buscando perfeccionarse en el entendido de que pues siempre el ser humano es una piedra en bruto, ¿no? Entonces ese es uno de los principios más importantes de la masonería, la piedra en bruto a la piedra pulida, ¿no? Buscar eso. Entonces es un autoconocimiento, es también lograr encontrar una hermandad que te cobije, una hermandad que te protege y que puedas proteger y encontrar personas con la misma forma de pensar. Y ahora, justo y lo que yo platicaba con Chavita antes de iniciar el Cultivando, es que justo tú conoces la masonería de cerca porque tú estuviste inmerso en la política. Pues y a mí me gustaría ahí plantear un poco que la simbología que recubre la masonería es muy atractiva al político, ¿no, Héctor? Claro. Sí, pues le logra, mira, por ahí decía un querido amigo, el político que no viva de egos, pues no es político. Y el político le gusta, como lo decíamos desde el principio de la plática, le gusta la identidad, le gusta lo diferente, le gusta tener algo particular que lo haga distinto a los demás. Entonces, pues sí, esta masonería obviamente es muy atractiva para el político. Y a lo largo de los años, pues precisamente si como lo platicamos, comenzó con un grupo de constructores, pues terminó siendo muy cobijada por el político, no solo en México, sino en el mundo. Digo, yo leía que George Washington fue... Claro. No, fue masón. Si quieren lo platicamos más adelante. O sea, DC es una ciudad diseñada bajo símbolos masónicos. O sea, si lo pueden googlear o lo pueden ver en diferentes programas de Nat Geo, de History Channel, o si están por allá en Washington DC y tienen pues un dron que pueda tomar unas fotos interesantes, verán cómo está hecho siempre en compases y escuadras las calles. Entonces, y que casualmente tiene a George Washington dentro del Capitolio, primeramente en la cúpula superior, en una forma divina dibujada.
O sea que eso es muy interesante. Ok. Posteriormente hay una estatua de él con señales masónicas. De hecho está así. Digo, bueno, no me lo levantando la mano, sí, levantando el símbolo de paz. Haciendo unos dedos, que bueno, hay una figura que es una alegoría masónica y que de hecho pues ha sido muy criticada porque parecía satánica, pero realmente pues son señales masónicas. Entonces que está haciendo una representación de un rito masónico. Y George Washington, pues para más, cuando se comenzó la construcción del Capitolio, el primer ladrillo fue bajo un ritual masónico. Hubo una tenida masónica. Tenida masónica son las ceremonias masónicas. Hubo una tenida masónica en torno a la construcción del Capitolio. Entonces, no hay ciudad masónicamente hablando más perfecta que Washington DC. Entonces, todo tiene que ver con masonería. El obelisco, la posición de la Casa Blanca, la posición del Capitolio, el que, pues bueno, nadie puede tener mayor altura que ciertos edificios. Entonces, lo podrán ver. Y pues también hablando, estamos también platicando mucho de turismo, ¿no? Si alguien va a Washington, vayan a Virginia y ahí se encuentra el Museo Masónico de Washington. Entonces, que vi también, Héctor, que los masones de cierto modo, bueno, no sé si también es como parte de la mítica, pero dicen que ellos traían como un pensamiento progresista cuando llegan a las América continente, no solamente Estados Unidos, estando, digamos, en ese poder gubernamental. Ellos son los que deciden crear 3 poderes distintos para hacer un balance en el poder de gobierno, ¿no? Correcto, la separación de poderes, después esto viene de mi compañero abogado mi James desde Montesquieu y demás, que teníamos separación de poderes y, como lo dices, buscar un equilibrio y sobre todo contrapesos. Entonces, justo esto conecta con el episodio 13 que platicamos de las izquierdas y lo importante que era tener un sistema de pesos y contrapesos. Y la verdad es que yo desconocía eso, de que los masones fueron grandes precursores de eso, y qué fregón. Pues es que imagínate también, James y Chava, no sé si por ahí escucharon en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿A qué creen que se referían? Son principios masónicos. Libertad, que es lo que decías, Chava, del tema progresista. Igualdad, porque siempre la masonería buscó igualdad. Curioso, dirán algunos, pues si hay igualdad, ¿por qué no muestran los secretos, no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero la fraternidad era esta unión entre una fraternidad como está la masonería, ¿no? Entonces, la política siempre estuvo presente y estará. Ha tenido pues un ocaso por ahí, pero bueno, sigue. Oye, ¿y qué son esto de las logias? Y creo que es importante como pasar a esto, como, ¿qué son esto? Porque yo he visto que la logia yorquina, o sea, yo he leído que en México hay una gran logia del Valle de México, que incluso está aquí en La Juárez, en Sadi Carnot, pero bueno... En la San Rafael. En la San Rafael. En Juárez está el Supremo Consejo. Sí, es cierto. Es del grado 33, en Lucerna. Y entonces, pero ¿qué es esto de las logias? Son como, no sé, o sea, grupos de gente. ¿Cómo? Pues mira, viene desde el significado, ¿no? De mi James. Logia, pues es lodge, es choza. Entonces, realmente es un lugar donde se reúnen. Si vas al diccionario, pues logia es choza o bien lugar donde se reúnen los francmasones o los masones. Entonces, las logias, como su nombre lo indica, es un templo de reunión donde los masones pues llevan a cabo todas sus ceremonias, que como les dije anteriormente se llaman tenidas. Hay tenidas para masones solamente y hay tenidas blancas. Tenidas blancas significa que puede entrar cualquiera de nosotros que pues sea invitado por un masón, y se conoce como tenida blanca. Es decir, para los profanos son conocidos todas aquellas personas que no son masones. Entonces,
pueden entrar a estas reuniones a las logias, y ahora de aquí proviene lo que me comentas. A su vez existe pongámosle que una corporación más grande que ordena y jurisdicciona las logias, se le conoce como Gran Logia. Entonces las logias pertenecen a una gran logia, ojo, siempre y cuando sean regulares, porque también hay regularidad e irregularidad. O sea, hay logias jurisdiccionadas, es decir, que cobran una formalidad y están bajo los estatutos primeramente de la Gran Logia, que la Gran Logia a su vez debe estar reconocida por un cuerpo superior internacional, como las logias irregulares, que pues simplemente deciden seguir un ritual, seguir una conformación masónica, pero no están bajo una jurisdicción y pues se les conoce como irregular, ¿no? Entonces, ¿hay manera de distinguirlas? Sí, porque tienen una carta patente, chava. Hay como como si fuera una carta constitutiva. Ajá. Entonces, se supone que cada logia debe tener la carta patente, que es como un pergamino, la debe tener a la vista siempre en los trabajos. Pero bueno, hay muchas cosas irregulares, ¿no, chava? Y ahora de aquí, yendo más a tu pregunta, mi James, ya que entendimos que es una logia y una gran logia, exacto, hay diversos ritos. Claro. En el mundo hay dos, así que son los más fuertes. El rito escocés antiguo y aceptado, que es el famoso de los 33 grados, o han oído seguro, no, es grado 33, sí. Y bueno, sí, es un semidios, ¿no? No, es que es grado 33 aguas, o la leyenda que todos hemos tenido un amigo que su abuelo fue grado 33. Ah, sí. Sobre todo en México se da mucho eso, ¿no? No, yo no, es que mi abuelo era masón y era grado 33 y todo. Es que le encontré un anillo o le encontré una espada, siempre. Sí. La verdad, yo he conocido una infinidad y pues luego ni siquiera es cierto, ¿no? Y el rito York o yorquino, o que también se conoce como antiguo gremio, es el otro también principal, que aquí pues tiene entre 10 y 13 grados, que es diferente. Entonces estos son los dos principales que albergan en el mundo. El más común es el escocés. En México pues tenemos también una derivación, porque no, ya saben que los mexicanos somos bien creativos. Entonces hay un rito nacional mexicano. ¿Sí? Sí, no, bueno, hay también muchas leyendas, que si Juárez lo formó, que si desde Morelos vino, que si en el siglo XIX, que posterior a la Reforma. Entonces ha habido ahí, pues es como una mezcla entre el rito escocés y con partes mexicanas. Pero creo que sí es confirmado que Juárez era masón. Ah, no, sí, Juárez, ¿no? Claro, Juárez es masón. Bueno, era o es, ¿no? Como se les dice. Juárez es confirmado que era masón. Solamente hay dudas en su origen. Hay algunos que dicen que se inició en Oaxaca, en una logia yorquina, y otros dicen que se inició en el rito escocés, y otros, incluso hay una placa en Palacio Nacional. En el patio principal, en la parte de arriba, no sé si han ido al Museo del Primer Parlamento, que hubo en México, donde antes era la Cámara. Hay una placa donde dice: en este lugar se inició masónicamente Benito Pablo Juárez García, que así es su nombre, tal fecha, en el rito nacional mexicano. Entonces, pues ya la historia decidirá cuál es la verdadera versión, pero lo que sí es que incluso, si les interesa, es muy curioso que en el mismo Palacio Nacional hay un museo dedicado a Juárez. No sé si lo hayan visto alguna vez. Claro. Muy recomendable a todas las personas que nos escuchan de otros países, de Estados Unidos. Es un must ir en México al Palacio Nacional. Claro. Es hermoso. No todo el mundo lo conoce. Sí, no todo el mundo lo conoce. Además que conoces Palacio Nacional, que Palacio Nacional para los mexicanos es pues la sede del Poder Ejecutivo, la sede del presidente de la República. Es un lugar hermoso, y ahí cuenta pues con estos dos museos, con el Museo del Primer Parlamento y con el museo que se llama Recinto Juárez, si no mal recuerdo. Pues ahí hay una parte en el museo donde están todos los arreos de Juárez. O sea, están los arreos originales de Juárez, es decir, toda la indumentaria que utilizaba Benito Juárez dentro de la masonería. Entonces está muy interesante, está padre. Entonces, y pues es
conocido como uno de los pues masones más influyentes de México en aquella historia, tanto él como Porfirio Díaz. De hecho, Benito Juárez, yo creo que es el nombre que tiene más logias en México. Hay la Benito Juárez número 6, logia Benemérita Benito Juárez tal. Hay una gran logia en Oaxaca que se llama Benito Juárez. Entonces, es realmente como que por ahí dicen, no hay masón que no hicieron franquicia, ¿no? Como si Oye, Héctor, yo había escuchado, y de que estaba estudiando este tema, que había escuchado un mito, y qué tan cierto es el mito de Maximiliano y Juárez, que dicen que Maximiliano también era masón y que luego pues realmente la historia oficial dice que Juárez manda a matar en el Cerro de las Campanas a Maximiliano. Que entre masones no se pueden mandar matar. Exactamente. Entonces que como Juárez se dio o Maximiliano se dio cuenta que Juárez era masón y los masones no se pueden matar, decidió no matarlo, cambiarle el nombre y mandarlo ahí a al Salvador o a Centroamérica. Sí, pues mira, obviamente son mitos y leyendas no confirmadas. Sí hay algo de cierto, cuando lo que sí es confirmado es que Maximiliano también venía de una logia, y venía una logia bajo el rito francés, que era curioso, que fue de las primeras personas documentadas que hubo el rito francés en México. El rito francés hoy en día no es no hay tanta concurrencia como el escocés o el yorquino, pero bueno, sí hay confirmación de ello. Sí hay un dentro de, pongámosle, el reglamento masónico, pues es no poder matar a otro masón, pero bueno, aquí hay que aterrizarlo, mi James. Es como los 10 mandamientos del católico, ¿no? Pues no matarás. Hoy en día pues vemos tristemente una cantidad de homicidios que hay todos los días. Entonces, verdaderamente que se siguiera al pie de la letra el no matarás a otro masón, pues es un principio de la vida, y yo creo que de todos los que poseemos una religión. Entonces es muy difícil que verdaderamente se haya cumplido, y sobre todo imagínense, no sé si recuerden ahora que hablo de escoceses y yorquinos. Si recuerdan sus clases de primaria, eran las peleas entre los escoceses y yorquinos, que eran los liberales y los conservadores. Entonces díganme si no se mataron entre ellos, pues de que se mataron, se mataron. Entonces, pues ahí que se cumpliera esta máxima, yo creo que es muy utópica para ser realista. Oye, y a mí me gustaría también algo que creo que se tiene que desmitificar, porque lo platicábamos antes de entrar a este cultivando, Héctor, que en México y en Latinoamérica se piensa que pertenecer a la masonería es igual a un tema como elitista y de poder, cuando no es cierto. No, para nada. Mira, históricamente se daba, porque pues bueno, sin duda alguna la élite del poder, pues estamos hablando del siglo XIX, pues estaban en las logias, porque eran más que trabajos filosóficos como lo es la masonería, utilizaban esos espacios para hacer grilla, ¿no? Lo que nosotros entendemos por grilla. Se tomaban decisiones políticas, se tomaban decisiones de futuro de Estado y demás. Digo, siguen habiendo esas agrupaciones, ¿no? Pero así como tal, que haya que sea elitista, pues mira, hay que definir primeramente qué es elitista. Sí, claro. Elitista, si lo entendemos como la mayoría, que es solamente gente adinerada, gente de un nivel socioeconómico muy alto, cultural, híjole, me atrevería a decirte que no. Cuando menos en Latinoamérica, como bien lo precisas. Ojo, yo he sabido, y te lo voy a decir de muy buena fuente de conocidos, que en Estados Unidos sí es un tema elitista, sobre todo a nivel intelectual. He conocido de verdad, pues no, obviamente por discreción a ellos no puedo revelar nombres, pero empresarios mexicanos que trabajan mucho en Estados Unidos. Conocí a uno que, imagínate, hasta tenía invitación a la Casa Blanca al famoso evento de los huevitos de Pascua. Tú me dirás si no era un empresario influyente. Pues cuando quiso que lo iniciaran masónicamente en Estados Unidos, le dijeron que no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer?
iniciarse en México a la mexicana, ¿por qué no? Y que le dieran, porque ojo, hay un pasaporte masónico también. Ah, justo era lo que leía, sí, que había un pasaporte masónico. Justo. Sí, hay un pasaporte masónico donde también es importante aclarar que sea la logia a la que perteneces regular o no. Entonces, si es regular, obviamente te da regularidad o ingreso a ciertas logias alrededor del mundo. En otras no. Entonces, pues lo que les digo del ejemplo de esta persona que conocí, se inició en México en una logia regular. Obviamente fue una iniciación fast track. Tristemente así se da en México. Es muy diferente a Estados Unidos o Inglaterra. Y pues ya fue, y voilà, pues ya en Estados Unidos ya podía entrar a las logias que tanto le interesaban. Yo ya no supe qué pasó, ¿no? Pero en México, pues no. También otro mito, no sé si habían oído, que no, nadie puede ingresar a menos que sea invitado o que sea derecho de sangre por línea directa, que tu abuelo, tu papá, tampoco. Eso es completamente un mito. Simplemente. Oye, y este mito del grado 33, sí. Que surge como que quien es el grado 33 casi es el papalord de la masonería. No, mira, mi James, el grado 33 es como si llegaras al doctorado en una institución educativa. Obviamente, pues sí es alguien que se le reconoce sobre todo por el tema de la preparación y constancia que ha tenido dentro de su carrera masónica, pero no tiene un poder superhumano por encima de los demás o no tiene, vaya, o sea, tiene acceso a conocimientos propios de su grado, que sería, te digo, lo asemejo con un doctorado, ¿no? O sea, obviamente el de que tiene un estudio de doctorado se supone, y levanto comillas, que sabe más que alguien que va en primaria, pero esto meramente pues es una carrera de constancia, de preparación, y que llegó pues al grado 33. Pero en México pues te diré que hay decenas, si no es que cientos de grados 33, y que no, o sea, es que no es un atributo único. Okay. No. De hecho, como les comentaba, en México, en la calle de Lucerna, no recuerdo el número, en la colonia Juárez está la logia que es de los grados 33, que es el Supremo Consejo del Rito Escocés del grado 33. Entonces ahí se reúnen todos los grados 33 que hay en la Ciudad de México, pero hay Supremo Consejo, creo que están en Monterrey, en Guanajuato, en Guadalajara. Entonces, mientras pongámosle que continúen con su preparación y carrera masónica y vayan subiendo de grado, pueden llegar perfectamente al grado 33, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Pero no es como que sea uno y sea, vaya, el emperador o el líder de los masones, ¿no? Obviamente esto sí le da, pues más ventaja respecto a poder gobernar una gran logia, respecto a ser pues tener ciertos liderazgos, pero vaya, tampoco es como que tenga algo así sagrado, ¿no? Como se habla, no es grado 33 y es una sabiduría así única, ¿no? Que un cerebro andando, digo, no dudo, vaya, que tenga ese conocimiento, pero como te digo, repitiendo el ejemplo, es como el doctorado, pues sí, si no alguna, quien tiene doctorado debe tener una capacidad, pues no mayor, pero diferente, ¿no? O más educada, más constante en el conocimiento, y es lo que pasa con el grado 33. Pero esto es en el rito escocés, mi James. Por ejemplo, el rito yorquino, pues el símil es estar en el grado de los templarios, que es la comandancia. Entonces, el grado 33 y el ser templario en rito York prácticamente es lo mismo. Entonces, pero pues se oye muy padre lo de 33, se oye mucha leyenda. Aparte, pues verán que si la edad de Jesucristo, exacto, 2 veces 3, verán que en masonería siempre es 3 todo es 3, es muy geométrico. O sea, es más, Iván, espero no excederme, mi James, pero hablando de temas de historia, por ejemplo, aquí en México, vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, Chava y James, es el edificio, hagan de cuenta que es el Washington de México. Es un edificio completamente diseñado de una manera masónica. Completamente. Órale. Todas las escalinatas de alrededor
que son en forma de caracol, tienen 33 escalones. Entran, y no sé si, yo creo que tú, James, has de conocer bien como buen abogado, entran y hay dos columnas. Dos columnas que, si no me recuerdo, creo que es Mariano Otero y L. Vallarta. Esas dos columnas se asemejan a las dos columnas de las logias que son la iniciación, y entran y enseguida hay tres escalones, que es el grado de aprendiz, compañero y maestro. Y posteriormente hay una escalinata que te lleva curiosamente al pleno, y esa escalinata tiene 33 escalones. Y llegando al peldaño 33, pues ¿a quién te vas a encontrar? A Benito Juárez. A Benito Juárez en el salón de plenos. Entonces todo, y te lo explican en un tour padrísimo ahí en la Suprema Corte. Entonces esto está completamente diseñado viendo al oriente. Es más, si alguna vez supieran perdón, pero ya me fui de largo, pero esto es interesantísimo. No, está bien. Han visto cómo sesiona la Suprema Corte en el pleno, que están los 11 ministros, está el ministro presidente en el centro, en la cabecera, y en medio están los códigos, la Constitución, los libros, con el secretario de Acuerdos. Sí. Hagan de cuenta que es la conformación exacta de una tenida masónica, donde la cabeza se encuentra en el oriente, por donde sale el sol. En este caso, en la masonería se le llama venerable maestro. Pues aquí tendremos al presidente de la corte. En medio de una tenida o de una logia está un altar que se le llama ara. En ese altar se pone comúnmente la Biblia, y lo abren, si no me recuerdo, creo que es en el Salmo 133. Y por ejemplo, en la corte pues está la Constitución, o están los códigos, y está ahí un secretario pues que sería el primer vigilante en la masonería. Entonces, fíjense qué curioso, al pesar de los años, y qué tal, todas las tenidas masónicas comienzan con un golpe de mazo. ¿Cómo empiezan las sesiones de la corte? Con golpe de mazo. Entonces, todo esto tiene que ver con rituales y demás que han venido desde la masonería. Y si recuerdan, pues Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte. Claro. Benito Juárez, antes de ser presidente de la República, no llegó por votación de sufragio de los mexicanos, por si los que nos escuchan no sabían. Llegó siendo presidente de la Suprema Corte. Y en la Corte, pues imagínense, en ese entonces con los ministros, qué mágico en este ambiente que no había, ¿no? Entonces, pues digo, qué interesante tema que estás platicando, porque ahí estás rompiendo otro mito de la masonería, que es como este mito de que los masones no creían en Dios. Yo pensaba que los masones no creían en Dios. Pues mira, aquí muy importante, el principio o el requisito principal y general, y lo pueden poner en Google, en cualquier logia, o si conocen un verdadero masón. Digo un verdadero masón, ¿no? Porque no falta el pambarrón. Sí, soy masón. Sí, no te lo puedo decir, no, bueno, o sea, desde ahí, ¿no? El primer requisito es creer en un ser supremo, es decir, creer en Dios. Ya de cada masón depende en quién quiere creer, ¿no? Sí, oye, y digo, tenemos muchos escuchas en Sudamérica, y yo estaba escuchando y bueno, había estado leyendo que por ejemplo, en Argentina, el River Plate viene de un símbolo masón. Sí, tiene una banda masónica que entiendo, creo que, si no mal recuerdo, el dueño del River era masón, y pues eso sí les debo decir, los masones son más patriotas que nada. O sea, llevan sus símbolos a todos lados. Por eso de ahí el mito, ¿no? Pues qué secreto, no. O sea, lo portan con mucho orgullo y pues bueno, siempre dejan, eso es muy tradición del masón, dejar símbolos por todos lados de una manera quizá discreta, pero que sean reconocibles ante el ojo. Entonces aquí por lo del River, la banda masónica que les decía es una banda que cruza, pues no mal recuerdo, el jersey del River es blanco con una banda roja. Sí. Entonces, que se utiliza mucho para los maestros masones, sobre todo en el rito escocés. Entonces, pues bueno, o sea, hasta llegó al fútbol esta onda. ¿Quién hubiera dicho, no? Hay muchas
O sea, ahora que recuerdo también en República Dominicana, o sea, si alguien es conocedor o amante de los puros, hay una marca que se llama Avo, que parece una A y una V, pero realmente se entrelaza un compás y una escuadra. Entonces también se supone que el dueño de la marca Under Armour, no sé si ven también que es... Pues Under Armour también, órale. Sí, pues, es como un compás y una escuadra. O sea, la cultura popular también tiene mucho masónico. Bueno, sí, al parecer, ¿no? Sí, mucho. Y ahí yo algo que medio estuve viendo, porque la verdad es que no conozco mucho de esto, que durante los 1800, siglo XIX, se empieza a satanizar justo a los masones con el motivo de reducir su poder en la sociedad y en los gobiernos. Ahí, ¿eso qué tan cierto tiene? O sea... Mira, tiene que ver mucho, Chava, con lo que dices, y ojo, aquí no lo voy a hacer a título personal, lo digo desde una manera meramente histórica y por lo que he leído, pues fue el siglo donde, y sobre todo a finales, o bueno, después de mediados del siglo XIX, empieza este proceso y este movimiento fuerte de secularización, recordarán, es decir, la separación entre iglesia y Estado. Y como bien tú lo dijiste al principio de la plática, pues la masonería siempre ha tenido una naturaleza progresista, una naturaleza liberal. Entonces, a pesar, y aquí hay que distinguir, a pesar de que gran parte de los masones tengan, bueno, más bien todos los masones tengan una creencia religiosa, independientemente de la que fuera, se consideró que pues el interés superior era que tenía mucha fuerza la institución, la Iglesia Católica como institución, no la religión. Entonces fue cuando se buscó esta separación Iglesia y Estado. ¿Qué pasó enseguida? La institución de la Iglesia Católica dijo, hey, me están quitando poder, pues enseguida pues yo también lo digo, ¿no? Y estos masones que se señalaban como herejes, es que eres masón, eres hereje o eres antiiglesia, porque está queriendo que se separe la iglesia del Estado. Entonces, mira, entonces justo yo creo que la ruptura entre la iglesia y la masonería se da por esa diferencia en el pensamiento, digamos, claro, porque la iglesia quería estar y ser partícipe de las decisiones del Estado, y los masones sí veían una división. Claro, sí, desde luego así lo fue. Okay. Pues si ven esto, pues a ver, en México, ¿quién es el impulsor de las leyes de reforma? Benito Juárez. Independientemente de la ley iglesias, del Lerdo de Tejada y todo, Benito Juárez. Se separa la iglesia y Estado, pues viene este proceso de secularización y pues empiezan, pues es el diablo, ¿no? Sí. Benito Juárez, masón, antiiglesia, anticlero, ¿no? Todo el que sea masón huele antiiglesia. Que justamente yo creo que, a ver, y justo esto es lo que tratamos de explicar en este Cultivando. No estamos juzgando, claro, si a ninguna de las partes. A ninguna de las partes. O sea, digamos, pero sí es importante decir que la masonería perseguía la separación de la iglesia del Estado, y que la iglesia, pues, por una naturaleza de concepción eclesiástica, pues considera que debe de participar o ser partícipe activo en las decisiones de un Estado. Así es, tal cual. Entonces, pues esto que afecta, y aclarar, James, Latinoamérica, porque de verdad hoy en día puedes ver incluso en Estados Unidos, en Europa, iglesias de religión anglicana, o demás, sobre todo bautistas, donde perfectamente convergen masones con sacerdotes, donde incluso, por ejemplo, también hay lo más curioso es que dentro de la masonería hay una gran influencia cristiana y judía, porque los rituales tienen mucho que ver, como les dije, se abre la Biblia, se leen los salmos. Entonces, al tener toda esta influencia, al tener la influencia del Templo de Jerusalén, ustedes entenderán y se imaginarán toda la influencia que tiene cristiana o judía. Entonces, sí, de hecho, justo lo que leía
es que durante la Segunda Guerra Mundial murieron muchos masones porque Hitler creía que los masones eran herramienta de los judíos y por eso mueren más de 80,000. Sí, ahí les recomiendo un libro muy bueno que se llama Los Prioratos de los Sabios de Sion, que tiene que ver con todo esto. Entonces, sí, o sea, se utilizaba mucho y les digo, y ves iglesias en el mundo donde a lo mejor cuando es pues después de Semana Santa, cuando el viernes pues que crucifican a Jesús, ves al otro día masones adentro de la iglesia haciendo rituales, lo que en México pues sería impensable, ¿no? O sea, todavía existe esa mitificación alrededor del masón. O sea, en Estados Unidos llegas a un pueblito, una ciudad, no sé si han visto algunas llegando a San Diego, a Houston, que bienvenido a San Diego, y hay la plaquita, la típica donde está el signo de Rotary International, del Club de Leones, y está el compás y la escuadra, y no pasa nada. O sea, está en la gran logia en el centro, en el downtown de la ciudad, sale el masón con su portafolio, porque pues ahí guardan todos los arreos, y anda caminando y se le reconoce. Si quieren podemos, o sea, hay muchas agrupaciones, incluso filantrópicas. Sí, que ya tendremos la oportunidad en un Cultivando ahí de hablar con un rotario. Ahí te invitaremos, Héctor, para que platiquemos también de lo que es el Club Rotario, porque es un club que también se extiende a muchas partes del mundo. Y que tiene también su influencia masónica, ¿eh? Ah, sí. Yo pensé que era algo así como un, digamos, partido y otro. Rotary tuvo, de los fundadores fue masón. Lions también fue masón. Y los Boy Scouts. Los Boy Scouts también tienen que ver de los Boy Scouts. Sí, así es. O sea, los Boy Scouts, no sé si alguno de ustedes fue explorador, ni explorador, yo nunca, pero he sabido que siguen, también tienen su saludo, tienen, conforme van creo que avanzando, también van teniendo como obtención. Tienen grados. Entonces, es una escuela a fin de cuentas, los Boy Scouts, como es la masonería. Una escuela formativa, una escuela de preparación que es la masonería, ¿no? Entonces, pues aquí tiene que ver mucho, ¿no? Pero sí, o sea, en esto no sé, mi James, si quieras que platiquemos. Estábamos, pues bueno, con todos los orígenes y también los mitos, o sea, lo que había de... Sí, y justo a mí también otra cosa que a mí me gustaría también tocar es el papel de la mujer en la masonería, porque también es un tema... Y es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Decían. Sí, relativamente nuevo. Miren, hay dos corrientes. Los que aceptan a la mujer en la masonería y los que no la aceptan. Así es. Yo algo que había escuchado, perdón que interrumpa, pero antes para que no se me vaya, que uno de los rituales de iniciación de los masones era descubrirse el pecho. Es correcto. Y esta era para ver si no era una mujer. O sea que al momento de descubrir el pecho, como hay antes mujeres que pues se cubrían los pechos para aparentar ser hombres y no ser, digamos, estudiar o lo que sea, esta parte del rito era para descubrir si era mujer. ¿Es verdad o simplemente lo escucha? Yo considero, por lo que he leído, que es parte de una consecuencia de mito. En sí, realmente lo que busca la iniciación masónica es tener una parte descubierta del pecho, una parte descalza y no descalza. Fíjense qué curioso, es como la mitad de todo, y es porque la masonería siempre está trabajando en la dualidad. De hecho, no sé si han visto que en las logias hay un piso ajedrezado, blanco y negro, siempre, y de aquí viene, pues, de hecho, uno de los libros que siempre le dejan a los que están iniciándose, que es el Kybalión. Se los recomiendo también, es interesante y pues es para todo, ¿no? O sea, los que son masones o los que no pertenecemos a alguna sociedad, sirve mucho porque habla también mucho, cobra lógica la vida con los principios, lo que es arriba es abajo, lo que es derecha es izquierda, lo que es adentro es afuera, esta dualidad. Y entonces esta dualidad en la iniciación, chava, busca demostrarte que lo que es nacer pobre
y tener a la vez una parte de tu ropa que es la riqueza. Estar desnudo, a la vez estar cubierto, estar protegido y estar desprotegido. Eso es lo que busca la parte de la indumentaria de la iniciación, además de encontrarse con un antifaz en los ojos para no ver. Pero bueno, digo, no descartaría que tuviera también que ver esta parte. Que ahora, a lo mejor al inicio, ¿no? Sí, en las mujeres, como les decía, hay unos que aceptan y otros que no. Vamos, si quieren, por los que no aceptan. Los que no aceptan, hay varias razones que fundamentan. La primera, que uno de los landmarks que existen en la masonería, landmarks son como reglas generales de la masonería, pero que, ojo, no se pueden reformar. Entonces, fueron establecidas desde la Constitución de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y uno de estos landmarks es que los anteriores no podrán ser modificados por nadie. Entonces, es una ley bastante perfecta, ¿no, mi James? O bueno, queramos ver. Sí. Entonces, y una de ellas es que la masonería es de hombres. Entonces, desde ahí, pongámosle que legalmente hablando, no pueden ingresar las mujeres. La segunda razón, que es una razón que algunos advierten de manera esotérica, la masonería es un ritual solar que trabaja con los genitales del hombre. De ahí que los hombres utilicen, o el masón utilice un mandil. El mandil es para que con la energía que se trabaja al interior de una logia y al interior del ritual, proteja a los genitales de la energía que se advierte. Entonces, al ser un ritual solar, el masón que no permite o que no está de acuerdo en que la mujer dicen, a ver, ojo, puede la mujer practicar, pero en un rito lunar que es el que va directamente a a la parte íntima de la mujer. Este rito lunar, pues le dicen, y hay logias que se le llaman paramasónicas. Paramasónicas son, es decir, que cobran la forma de la masonería, pero no son necesariamente masonería porque son un ritual ad hoc a la mujer. Estos serían, pongámosle que los que no están de acuerdo con la mujer en la masonería. Ahora, los que están de acuerdo, pues de una mentalidad, pongámosle más liberal y progresista, dicen, bueno, los tiempos han cambiado, no hagamos caso a los landmarks y no hagamos caso a el ritual, que las mujeres perfectamente entren a una logia y utilicen el mismo tipo de arreos y utilicen el mismo ritual. Pero, chava, hay un gran seguirán siendo más logias irregulares. Porque las no es oficial. Grandes logias o circunscripciones no las van a poder reconocer como tal. Entonces sí, cada vez crece más el movimiento masónico femenino, pero existen estos impedimentos. Entonces, difícilmente, y les digo, hay logias hechas para mujeres que cobran otra forma. O sea, tienen la misma formación iniciática, es una escuela iniciática con rituales, con ceremonias de iniciación, de pase de grado, etcétera, pero ad hoc a un ritual lunar. El lunar aquí directamente va con la mujer, ¿no? Y esto ya sería entrar más en el ritual, que eso pues es otro. Otra cosa que a mí me pareció importantísimo destacar y que no podemos dejar de lado en esta plática es también la actividad filantrópica que yo leí que tienen los masones. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que los masones tienen hospitales que son estos de los Shriners, ¿no? Sí. Y que hoy en día en México, por lo que yo conozco de México, son de los hospitales con mayor reconocimiento, que ayudan a más gente, que tienen a los médicos más preparados y que es uno de los mejores hospitales, creo que de niños quemados que hay en México. Sí, es correcto, sí. Sí, mira, existe la agrupación, como bien lo menciona James, que se llama Shriner International, que viene, pues, el requisito tiene que ser maestro masón, es decir, del tercer grado para arriba. Ser admitido en esta agrupación que ahí sí te debería decir, yo creo que es un poco más elitista que las demás. Y la finalidad completamente es ayudar a niños de escasos recursos. Comenzó siendo un hospital, como bien lo dices,
un hospital para niños quemados, pero hoy en día, además de niños quemados, atiende a niños que tengan problemas de nacimiento con articulaciones y demás. Es un hospital, una vez me invitaron, es un hospital verdaderamente impresionante, está atrás del Estadio Azteca, un hospital que de verdad no le pide nada a un ABC, un Ángeles del Pedregal o Interlomas o un Médica Sur. Y pues bueno, ahí es curioso porque el servicio es completamente gratuito para los niños. Los masones son los que auspician este hospital en un 100%. Yo tuve una historia cercana de un amigo que tuvo un problema con una de sus niñas de nacimiento y bueno, pues este hospital me comentaba que es de primerísimo nivel. Es de lujísimo, de lujo verdaderamente. Y ahí fíjense, como les decía, todo lo auspician los masones, desde la construcción, hospitalización, pago de honorarios a doctores, a enfermeras, personal administrativo, de limpieza, etcétera. Y los masones van continuamente, los que son Shriners, van continuamente a hacer shows, comúnmente es de payasos. Los masones se visten de payasos para hacer reír o hacer está increíble un buen rato a los niños. Entonces, sí, o sea, yo llegué a ir a esas actividades, un buen amigo me invitó y verdaderamente es algo que te estremece, que te pone la piel chinita porque hay niños pues en una situación bastante compleja. Y me decía este amigo que ha sido una de las cosas más difíciles que hay es vestirte de payaso y hacer reír a un niño en una situación tan compleja como hay niños que están a punto de morir, niños que perdieron una pierna, niños que tienen quemaduras del grado más complejo. Hacer reír a un niño en esas condiciones es lo más difícil, pero bueno, ahí están, recaudan fondos, hacen infinidad de actividades para ir a ayudar a niños de la calle, niños en situación de calle. Por ejemplo, en el tema del terremoto, de los terremotos que ha habido en México, que toco madera para los que estamos en pisos altos, pues estuvieron sumamente activos, participando tanto en escombros, participando, donando dinero. Pues es una fundación, o sea, una institución filantrópica tremenda. O sea, en el tema del COVID, hubo muchos masones que murieron en las calles por estar yendo a regalar comida a la gente que estaba en zona de hospitales, se contagiaron y muchos murieron. O sea, es una parte que no conoce la sociedad civil. Sí, eso es totalmente desconocido, al menos para mí. Filantrópico. Y esto de los payasos se me figuró un poco a Patch Adams, me recordaste la película. Ya yo sé que no tiene que ver, pero mira, me recuerdo. Por ejemplo, también para que ubiquen, el Shriner y sale mucho en películas gringas, chava. En Estados Unidos, o sea, lo vean cualquiera y es alguien que se rían de él, pero de una manera chusca y con empatía. El Shriner es aquel que usa un gorro alto que le llaman fez, un gorro tipo arabesco. Okay. Sí, sale mucho a veces en Los Simpsons, de hecho. En Los Simpsons, pues Los Simpsons tenía su logia masónica, que eran los magios. Los magios, sí. Sí. También hay, creo que en Bob Esponja también había una logia. En Los Simpsons, en Los Picapiedra, estaba la logia de los búfalos mojados. Claro. Del sombrero grandote con los cuernos, ese es el fez. Obviamente sin cuernos, tiene los símbolos de los Shriners, y decía pues siempre, vean qué normal era. Pedro Picapiedra le decía a Vilma, no puedo porque voy a mi logia de los búfalos mojados. Y cuando, no vas a algo satánico, de brujería, nada, no era muy normal, y eso pasa, pero pues en México, en Latinoamérica, todavía hay bastantes mitos alrededor de esto. Y pues quién sabe qué pase, ¿no? Y bueno, recordar que hay grandes famosos masones, que yo creo que también esta última parte, o sea, Mark Twain, León Tolstoy, no sé, yo veía Simón Bolívar, José Bonaparte, Walt Disney, imagínense quien haya ido a Disney. Disney también fue construido de una manera masónica, y de hecho hay un club que se llama en Disney
el Club de los 33. Ya con lo que hemos platicado, ustedes entenderán a qué hacía referencia. Walt Disney, perfectamente masón. Chrysler, masón. Henry Ford. Bueno, y en México... Mozart, sí, Washington, sí, Benjamin Franklin, bueno, Voltaire. Si han escuchado la flauta mágica de Mozart, empieza con 3 golpazos. Entonces es toda una alegoría a la iniciación masónica. Pues en México, Cantinflas, eso también lo vi en la mañana, que Cantinflas era masón. Cantinflas, Pedro Infante. Bueno, y la mayoría de los presidentes fueron masones. Se tiene registro, hasta donde recuerdo, creo que hasta Carlos Salinas de Gortari, donde Salinas tuvo ahí una parte medio peculiar. Entiendo que se inició, pero después renunció a la masonería, que es algo también posible. Hay otro mito de que no entras a la masonería y ya no puedes, o sea, te vuelves así como esclavo. Es un mito, o sea, es más, la salida más fácil, les voy a decir cuál es, y pasa mucho en México: el no pagar, como buen mexicano. Entonces, o sea, para poder continuar se tiene que pagar una cantidad mensual o anual que se le conoce como cápitas. Pues es una membresía. Entonces la forma en que te sacan es no pagando, que bueno, ya se les llama entrar en sueños, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero también si quieren renunciar de manera voluntaria, pues se puede, ¿no? O sea, no hay mito alrededor. O sea, es mentira que una vez entrando ahí ya, como había una película que vean que desafortunadamente no la he encontrado ya en iTunes o en cualquiera de las plataformas, que se llama Skulls, que era en México, le decían Sociedad Secreta, que sobre todo ahí hace alusión a otra sociedad secreta y muy interesante y muy, muy drástica en Yale, que se llama Skulls and Bones. Que deberíamos de armar uno de esas, sí. Tú que eres experto en sociedades secretas. Claro. Sí, está muy bueno. Ahí pueden buscar foto de Bush, de Skulls and Bones, y ahí está su foto en Yale, y todos tienen pues tienen ahí de su generación, ¿no? Que esta sí es una sociedad secreta mucho más drástica, completamente elitista, y ahí sí pues es por invitación completamente, ¿no? Que nació en Yale. Oye, y otra cosa que yo había visto es una película que se llama From Hell, donde habla de todo el tema de Jack el Destripador, donde sale Johnny Depp. Se las recomiendo mucho, ¿no? Y ahí tiene ahí varios símbolos masónicos, ¿no, Héctor? Sí, pues es que realmente de lo que habla es que Jack el Destripador, pues históricamente, bueno, como siempre ya saben que hay 2 vertientes en todo más. Están la que dicen que es un mito, que Jack el Destripador nunca existió, y otros que pues sí hay bastante documentación correspondiente que sí existió, y lo que se sabe es que era un masón grado 33, pero pues que ya estaba completamente pues chiflado de la cabeza, ¿no? Y que tristemente, miren, pues es la parte oculta de la masonería, y aquí pues vamos a hablar con claridad cómo yo considero que como toda sociedad humana tiene sus claroscuros, ¿no? Como toda institución humana. Y aquí con Jack el Destripador, pues bueno, hacía todos sus asesinatos conforme a rituales masónicos. Entonces, él repetía, pues como en las alegorías o en la historia de la masonería, que de eso no hemos platicado, con el constructor del templo del rey Salomón, que se le mata con un compás y una escuadra, de ahí viene el símbolo, y que se le dan 3 mazazos porque no quería dar el secreto de cómo había construido el templo del rey Salomón, el templo de Jerusalén. Entonces, y que cada grado tiene una ceremonia y siempre es un poquito, pongámosle que dramática. Jack hacía cada uno de sus asesinatos de manera perfecta, conforme a rituales masónicos. Entonces es interesante esto. Pues sí, es una página oculta muy, muy terrible, si es que fue cierta. Pero ¿no habrá sido también mala prensa? O sea, de enemigos masónicos también. Sin duda alguna. Pero pues bueno, esto pasa, ya cada quien determinará si fue cierto o no, si ya existió o no, y si existió verdaderamente, si era masón.
y si era masón verdaderamente, si él lo hacía bajo el ritual masónico, ¿no? Lo que es interesante de esta película es que la que mencionas, James, es que creo que es la única donde se muestra una ceremonia de iniciación masónica bastante cercana a lo que se platica que es en la realidad, y que curiosamente es una ceremonia, si no mal recuerdo, de corte yorquino, porque el iniciado está hincado. Ojo, también hay otro mito, que el masón se puede hincar. Sí, este también lo había escuchado. Pues bueno, el masón de rito escocés dice que no se puede hincar nadie, si no mal recuerdo, he leído, no se puede hincar nadie más que ante el Supremo. Entonces muchos ya lo utilizaron, yo no me puedo hincar en nada, pero en cambio el rito yorquino, en cada una de sus ceremonias es necesario hincarse. Entonces por ahí alguna vez de compañeros que conocí me dijeron que pues que era todo un tema porque se han iniciado dentro de un ritual, dentro de un rito, y se hacían duales, se iban al rito yorquino, y cuando pues ya les tocaba la ceremonia híncate, no, pues no quiero, ¿no? Porque a mí me encanta. Era algo complejo, ¿no? Otro mito, no, el masón no entra a la iglesia, mito completamente, ¿no? O sea, les podría decir infinidad de masones que entran a la iglesia. A ver, también pues hay que hablar, pues hay una bula papal por ahí que prohibió la comunión a los masones, pues fue, yo creo que fue ya un tema más político, ¿no? Pero pues ya yo creo que eso es un tema aparte, ¿no? De aquí, de esta conversación. Oye, y otra película muy recomendable es esta, The National Treasure. Sí, México le ponen la leyenda del tesoro perdido, ¿no? Sí, que es de Nicolas Cage. Sí, está pues muy padre, todo el tiempo está hablando de masonería, de los símbolos masónicos y demás. Y mira, con mayor ejemplo, mi James, no sé si recuerdas, ya la viste, al final, donde verdaderamente está este tesoro perdido, que pues si lo tuvieran los masones, yo creo que serían millonarios. Yo creo que no existe, o alguien ya se lo quedó. Pues la conducción para donde está la fortuna es en una iglesia, donde verdaderamente es en Estados Unidos. Hay tumbas con los símbolos masónicos, o sea, de la gente que ha fallecido, y están sus tumbas dentro de la iglesia. Entonces, y que muchos, o sea, de verdad es una sociedad que muchos, yo creo que más que secreta es discreta, ¿no? Y le llaman una sociedad con secretos y de carácter discreta. Discreta porque pues busca no estar, dándose a notar frente a los demás, y pues con secretos porque guardan bajo un secreto muy fuerte los rituales que utilizan, que pues son rituales que yo creo que todos los que somos católicos, los que son adventistas, los que no tienen religión también, pues todos tenemos rituales para todo, ¿no? Entonces, alguno me decía, algún masón alguna vez que le pregunté, ¿por qué secreto? Pues es parte de la magia, parte de lo que nos da identidad, parte de lo que ha sobrevivido tantos cientos de años, que es la magia, el secreto de la masonería. Pero en sí, pues que el secreto es muy propio, no, cuando menos en lo que sé, pues no hay un secreto que vaya el grial o algo por el estilo, o que lo que hablaba el código da Vinci, ¿no? Que ya temas ya muy profundos de carácter contra iglesia. No, yo creo que es algo muy diferente, y pues sí es una sociedad con secretos y discreta. Yo así lo diría, mi James. Super. Sí, y sobre todo, a ver, varios autores dicen novelas como La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, El libro de la selva de Kipling, dicen que contienen elementos históricos de la masonería. Este tema, y justo lo que tocábamos, Chavita, en Cultivandos anteriores, con el tema de este movimiento de los criptopunks, todo este tema que veíamos que es esta necesidad de codificar la información para poderla tener y tener un cierto poder con ella, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Creo que todo se va ligando a que la información tiene que ser protegida, y protegida por los que, digamos, la mantienen de una manera adecuada para que no salga
y sea utilizada cierta información de malas maneras, ¿no? Yo me imagino que es lo que estas logias, supongo, pretendían hacer de cierto modo, ¿no? Sí, o sea, les digo, fue los dotó unión y después pues le dieron forma, ¿no? Y con alegorías, con historias interesantes, y más asemejándola con la construcción de pues el templo más poderoso, ¿no? Que tenía según la historia el Real Arco, el Arca de la Nueva Alianza y demás. Entonces pues qué más que un misterio así, ¿no? Y pues la construcción del templo del rey Salomón, y hay un constructor, y pues como masón, que eso creo que no lo mencionamos, pero pues masón significa albañil. Entonces pues a fin de cuentas son los seguidores. A ver, ojo, esto no mencionamos, Chava y James. Sí. Pues conocerán el símbolo. Hay dos símbolos por autonomacia dentro de la masonería. El más conocido es el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, o bien el compás en la parte superior y por debajo una escuadra y una G en medio. La G en medio significa geometría, o bien dicho en español, el gran arquitecto del universo, o en inglés, The Great Architect of the Universe, que realmente es el significado de un ser supremo, la creencia de un ser supremo que está representado por el ojo que todo lo ve. Entonces, al ser un gran arquitecto, aquí está demarcando que siempre lo supremo y lo sagrado será un arquitecto que es superior a lo terreno, que es un albañil, es decir, el masón. Entonces, vean, o sea, incluso está padre, está interesante este significado, ¿no? De la masonería y con sus símbolos. Y bueno, y símbolos de geometría, símbolos de albañilería y demás. Entonces, porque pues también es siempre demostrar y siempre tener presente la humildad para el masón. Eso es muy importante. Digo, que en la práctica no sé de quién sabe, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo, es una institución humana. ¿Y qué institución humana no tiene errores? Pues yo creo que todas, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, Chavita, no sé si tengas algo más que decirle a nuestro ideólogo de esta semana, Héctor. No, realmente creo que me quedo con buenas ideas sobre la masonería, me quedo con dudas y sí me gustaría que regresara a hablarnos un poco de otras logias como son justo los rotarios, qué otras simbologías han marcado las culturas nuevamente, como dicen que los masones marcaron las Américas y el nacimiento de sus gobiernos, pues también hablar de otras logias que hayan marcado y que hayan tenido relevancia, ¿no? Sí, y de muchos otros temas, porque Héctor, además de ser un experto en sociedades, en teoría del Estado, también es un gran abogado y ha visto reformas muy interesantes que también estaría padre a ver si te vienes a platicar con nosotros. Sobre todo reformas educativas que tienen que ver con laicidad. Entonces está padrísimo. La verdad es que creo que hemos tenido un buen activo aquí para el Cultivando. Buenísimo. Pues siempre bienvenido, encantado, ¿no? Yo encantado, por favor. Cuando gusten invitarme, para mí es un verdadero honor. Sí. Pues para terminar, a todos nuestros ideólogos, Héctor, les pedimos, número 1, la recomendación de un podcast, ¿no? Como este es un podcast y estamos en este afán del tema del podcasting, un podcast que te guste, que escuches, ¿no? Y como número 2, para cambiar de sección, pues una canción que sea o alusiva al tema del que hablaste, o bien una canción que ahorita estés escuchando de tu gusto musical. Pues vámonos primero por la canción, vámonos por La flauta mágica de Mozart. Okay. Incluso estaría padre que la pusiéramos para cerrar. Si se puede, Chava, estaría cool. Y como podcast, fíjate que hay uno que me gusta mucho de podcast, les recomiendo Conquista tu Mundo de Johnny Abraham, que verdaderamente ayuda mucho para personas que hemos pasado malos momentos, también buenos, se vale. Acuérdense que dicen que este es el año de autoconsentirse, de autoamarse, porque parece mentira, pero nos enfocamos más en los demás y no podemos ayudar a los demás si no estamos bien. Entonces, estas serían mis recomendaciones. Perfecto, pues con eso nos vamos. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado y te comprometo para regresar a este Cultivando.
Así Muchas será. gracias, Héctor. De verdad por la invitación. Abrazo Hasta grande. luego. Gracias, Chavita. Saludos. Bye. Regresamos.